Hola, gente sospechosa y querida que nos sigue. Bienvenidos a esta nueva entrega en la que nos aproximamos al concepto de la deconstrucción propuesto por el filósofo francés Jacques Derrida. No olviden dar pulgar arriba, activar la campanita de las notificaciones y dejarnos sus comentarios. Somos Sospechosamente, una apuesta por el pensamiento crítico. Toda deconstrucción tiene lugar. Es un acontecimiento que no espera la deliberación, la organización del sujeto, ni siquiera de la modernidad. Jacques Derrida. Deconstruir. Desmontaje de un concepto, de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades. La deconstrucción es un tipo de pensamiento propuesto por el filósofo francés de origen argelino Jacques Derrida, quien hacia 1967 publica 3 textos con los que conquista el mundo académico: Voz y fenómeno, Escritura y diferencia, y de la gramatología. 24 años después, él y su propuesta filosófica de la deconstrucción, que critica, analiza y revisa a fondo las palabras y sus conceptos, se ponen de moda. Su discurso muestra cómo la filosofía puede analizar la historia. Derrida sostiene que nunca hay apropiación absoluta de la lengua, a pesar de que todo hablante debería apropiarse de ella, olvidando su naturaleza y sus normas. En su libro de la gramatología, parte de la lingüística que estudia la escritura, su historia, evolución, interpretación, etc., introduce como estrategia de lectura su célebre propuesta de la deconstrucción. No es un autor fácil de asimilar, como no lo son la mayoría de los filósofos, pues cuestiona la forma en que ha funcionado la racionalidad en Occidente desde la Grecia antigua. Evita caer en lo que critica, lo que deriva en una lectura retóricamente compleja y difícil, pues requiere un muy buen conocimiento de otros pensadores como Hegel, Nietzsche y Husserl y Heidegger, sin perder de vista disciplinas específicas como el psicoanálisis y la lingüística. Aclaremos un poco las ideas expuestas en De la gramatología, las de la metafísica de la presencia y el logocentrismo, es decir, situar en el centro de cualquier texto o discurso la palabra y ver cómo se lleva a cabo una deconstrucción. Veamos la etimología de la palabra gramatología. Logía viene de logos, que significa estudio de, y grama del griego gramas, que significa letra, y el verbo graphein, dibujar. Estudia la escritura como uno de los grandes temas de la filosofía, como el ser, la razón, el tiempo, el sentido de la existencia. Derrida piensa que la escritura es mucho más que un aspecto puramente técnico, y para entender la importancia que le da hay que entender lo que critica de ella. La propuesta de un filósofo refleja su seriedad y surge como respuesta a un problema a veces muy determinado y otras a uno muy amplio. En su caso se trata de un muy amplio problema que abarca autores y temas desde Platón hasta nuestros días. Afirma que hay una fragilidad metafísica común en todo el pensamiento occidental que él denomina metafísica de la presencia. La metafísica en general trata la esencia o fundamentos de la realidad. Las ideas de Platón, el Dios cristiano, el espíritu hegeliano o la materia empirista son ejemplos de las diferentes formas de entender la naturaleza básica de la realidad,
cuyo valor común es la idea de presencia. Entre más presente, más verdadero. Al expresarse, las ideas están presentes en la conciencia de manera inmediata. Después, en otro tiempo y lugar, serán escuchadas e interpretadas por alguien más, llegando a desvirtuarse y transformar completamente el mensaje original. Aunque se llama metafísica de la presencia, no se trata de una sola cosa, sino de un binomio, la oposición presencia-ausencia. Derrida estructura el pensamiento en oposiciones conceptuales como mente-materia, eterno, histórico, trascendental, empírico, hombre-mujer, universal, particular, etc. Oposiciones primordiales entre presencia y ausencia. Depende del valor en cuestión, verdad, significado o interpretación del autor. Uno de los términos de la oposición será el que hace más presente ese valor y el término contrario será identificado como su ausencia. Se puede deducir entonces los valores del pensamiento en uno paradigmático que los contenga todos, incluidas las oposiciones conceptuales, un término muy usado por Derrida, logocentrismo. El logos es, desde los griegos, la razón fundamental, esencial de los objetos de nuestro pensamiento. En él nos concentramos como valor fundamental y, como afirma Derrida, la forma preferida de hacerlo es a través del habla como concepto opuesto a la escritura. Para él, en Platón, Rousseau, Husserl, Saussure, entre otros, hay una oposición que privilegia el habla sobre la escritura, pues es menos posible que se interprete equivocadamente a quien habla que a quien escribe. La segunda deriva de la primera como una copia que no será siempre fiel. Es la metafísica de la presencia en la que Derrida fundamenta su crítica de la metafísica occidental al afirmar que se basa en el estructuralismo de Saussure y la naturaleza del lenguaje. Sostiene que el significado de las palabras no obedece a relaciones con los objetos, sino al sistema de diferencias del que hacen parte. Saussure afirma que en el lenguaje no hay más que diferencias. Una diferencia supone, en general, términos positivos entre los cuales la diferencia se establece, pero en el lenguaje solo hay diferencias sin términos positivos. Para él, la metafísica occidental aísla un término en su positiva presencia, pleno y autosuficiente, autosuficiencia cuestionada por Derrida, para quien todo es producto y resultado de un sistema de diferencias anterior. Aunque la obra de Saussure y sus conceptos revolucionaron la lingüística, al revisarla, Derrida encuentra en el lenguaje una totalidad de elementos. Los signos relacionados estructuralmente entre sí y que constan de dos componentes, el significante, imagen sonora, y el significado o imagen mental, que se relacionan arbitrariamente por lo que su significado no proviene de sí mismo, sino de las diferencias con otros signos. Aunque Saussure busca establecer una relación primordial entre habla y significado, para Derrida la imagen fónica prevalece y los signos gráficos pueden significar, pero solo a través de un signo, en principio hablado. Por eso para él solo hay significantes. Entonces, deconstruye la relación habla-escritura, privilegiando a la primera sobre la segunda.
La deconstrucción consiste en mostrar cómo la escritura es necesaria para el funcionamiento del habla. Tiene las mismas características y por tanto la primera no puede aislarse ni privilegiarse, y aunque en dos sonidos diferentes como por ejemplo cat y gato, la imagen mental es la misma y el concepto se expresa de tantas maneras como idiomas hay. El sonido del signo no tiene nada que ver con el significado como lo plantea Saussure. La deconstrucción no invierte la oposición para privilegiar la escritura. Los dos signos hablados producen el mismo concepto en la mente de quien escucha, pues existen tantas formas de expresarlo como idiomas. Por esto, el sonido del signo hablado no tiene relación con el significado. Hay que entender dos cosas. Primero, la deconstrucción no es simplemente invertir la oposición para privilegiar la escritura. Busca evidenciar la inestabilidad argumental basada en esta oposición conceptual de la metafísica de la presencia para decir que algo, la verdad, el habla, la materia o la mente, sea sencillo, claro y autosuficiente. Para Derrida, la dinámica de la diferencia es anterior y producto de toda identidad. Lo segundo a tener en cuenta es que deconstruir un texto no es algo que venga de afuera, sino que parte de sus elementos estructurales. Su lectura revela la forma en que fue construido. No es demolerlo, sino deconstruirlo o desmenuzarlo de acuerdo con su misma estructura. Finalmente, cuando Derrida deconstruye a Rousseau, Lévi-Strauss y Saussure, exalta la semiótica de Charles Saunders Peirce al decir que, abro comillas, Peirce va muy lejos en la dirección que he llamado deconstrucción del significado trascendental, que en algún momento u otro pondrá un fin consolador de signo en signo. Cierro comillas. Fuente consultada Darin McNabb. Nuestra sospechosa posmodernidad. ¿Sabremos deconstruirnos? Retomemos la definición expuesta al inicio. Deconstruir. Desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades. Somos testigos y partícipes y de manera casi que involuntaria arquitectos y constructores de unos tiempos a los que se ha dado en llamar, abro comillas, posmodernidad, cierro, valiéndose y abusando del uso de ese tan sospechoso prefijo post o pos al que se recurre para denominar lo que no se sabe cómo denominar a ciencia cierta. Se habla de posverdad para denominar una mentira dicha con toda la intención de desvirtuar o desinformar. Se habla ahora de pospandemia, aunque esta todavía se mantiene al acecho. Y así, sería largo y tedioso aumentar la lista de ejemplos. Los filósofos, esos extraños seres que piensan, no para transformar el mundo, sino para mostrar cómo hacerlo eventualmente, hablan hoy de sociedad líquida, Bauman, pensamiento fuerte, pensamiento débil, Bátimo, sociedad del cansancio, Hahn, y un largo etcétera. Como sea, en estos tiempos volátiles y cambiantes, en los que ya las certezas resultan difíciles y elusivas,
y construir realidades se torna igualmente ilusorio. Tratar de emprender como tarea el intento por deconstruir una historia que se empieza a construir un día, pero al siguiente se revalúa, se convierte en algo casi que utópico. El mundo entero se debate en ese permanente dinamismo que imposibilita al ser humano lograr aterrizajes conceptuales que le permiten entenderlo. Algo que, por otra parte, tampoco parece preocuparle. Se vive una permanente distopía y se acepta. En la particularidad de nuestra sociedad y nuestro sistema, que por supuesto no escapa a lo que el resto del mundo vive, se ha venido escribiendo a lo largo de 2 siglos de vida, entre comillas, republicana e independiente, una historia cuyos autores han sido siempre los mismos, herederos de privilegios obtenidos desde tiempos coloniales y de los que se sienten dueños por derecho propio, han utilizado para ello la sangre como tinta y como pluma las armas. Han convertido al país en un enorme latifundio y una gigantesca fosa común para que su verdad sea la única y su concepto de, entre comillas, democracia, prevalezca cuando la realidad es que detrás se esconde un régimen de corrupción y rapiña que parece no tener fin y que lo que ha logrado es aumentar la distancia entre los que lo poseen todo y los que no, y hacer más profundo el abismo que los separa. Para agregar más tonalidades grises al lienzo sobre el que se ha plasmado el desalentador paisaje de nuestra historia, fueron abiertas de par en par las puertas para que de manera casi simultánea entraran el neoliberalismo y el narcotráfico, que de inmediato simpatizaron, se declararon amor incondicional y tomados de la mano han recorrido las últimas 3 o 4 décadas de nuestra historia, esparciendo a su paso sangre, violencia, inequidad y pobreza, hijos engendrados y paridos por esa perversa unión matrimonial que además adoptó como hijo al Estado. Puso a su servicio al legislativo, al que patrocina para que legisle siempre a su favor, aumentando así sus riquezas y terminando de aislar el resto de la sociedad en la necesidad y la pobreza, situación que paradójicamente a la mayor parte de ella pareciera no molestarle, pues la acepta y hasta la aprueba. Una mente que sospecha evoca entonces una frase de la célebre filósofa Simone de Beauvoir: el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos. Esa historia, escrita a punta de ensangrentados borrones, tachones y enmendaduras por ese sector ultraconservador y violento que, apalancado en su violencia, engendró como respuesta en la orilla antagónica otra forma de violencia tan radical y sanguinaria como la suya. Ese binomio del que habla Derrida, binomio de oposiciones conceptuales que son tan viejas como la historia misma, pero que se reciclan y se reinician a lo largo de la historia y reaparecen con distintas denominaciones, pero bajo los mismos opuestos conceptos ideológicos: liberales conservadores, republicanos demócratas, capitalismo comunismo, etc. En resumen, izquierda y derecha, conceptos nacidos durante la Revolución Francesa de 1789, cuando en la Asamblea Constituyente convocada para decidir los destinos de la nación, los partidarios del veto del rey a las leyes aprobadas por la Asamblea se situaron fortuitamente a su derecha, mientras que los opositores a dicho veto, partidarios de la soberanía nacional, lo hicieron a su izquierda,
conceptos como bien particular y bien común quedaron así, tal vez de manera fortuita, establecidos, asociándose también el término izquierda a las opciones políticas partidarias de los cambios sociales y derecha a los que se oponen a dichos cambios. El mundo quedó entonces dividido por esas dos corrientes ideológicas, ocasionando las peores barbaries de las que el ser humano es capaz, y entonces para una mente que sospecha resulta tan inevitable como oportuno citar al filósofo y ensayista español de la primera mitad del siglo XX, José Ortega y Gasset. Ser de izquierda como ser de derecha es una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil. Ambas, en efecto, son formas de hemiplegia moral. Cuando se opta por alguna de las ideologías de las que estas formas de pensamiento son portadoras, se traspasa la frontera del fanatismo, es decir, la incapacidad de admitir la diversidad de pensamientos y la posibilidad de abrirse a nuevas ideas o movimientos, lo que conduce a la intolerancia. Una mente que sospecha recuerda entonces la frase del filósofo iluminista francés Voltaire al respecto, abro comillas: cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable, cierro comillas. Así las cosas, en nuestra golpeada nación se impuso desde sus inicios como república el concepto ideológico de la derecha, que se ha mantenido, como se dijo, líneas atrás a sangre y fuego, llegando a sembrar en la mente de las personas la idea de que es la única válida, fabricando toda clase de mentiras y repitiéndolas 1000 veces para tratar de convertirlas en verdades. Como nada dura para siempre, el devenir histórico puso en el escenario la opción para que una forma de pensamiento basada en las ideas denominadas de izquierda, abanderando el cambio social que pregona, llegara al poder y tratar así de intentar deconstruir nuestra historia, desnudando todas las contradicciones y ambigüedades, pobreza, desigualdad social e inequidad de las que la llenó la radical ideología de quienes se han enquistado en él y todavía del todo no lo han perdido. La historia no da segundas oportunidades y tal vez esta sea la única para intentar deconstruir, resignificar y reevaluar esos oscuros significantes con los que ha sido escrita y narrada la nuestra. No hay lugar para equivocaciones. Nuestra sospechosa posmodernidad y la oportunidad para deconstruir nuestra nación, nuestra sociedad, nuestro país. Hasta aquí nuestra sospechosa entrega de hoy. Gracias por seguirnos y estar con nosotros. No olviden, somos Sospechosamente, una apuesta por el pensamiento crítico.